Saludos, Dios me les bendiga poderosamente. Les habla el pastor Elvin Cepeda. Hoy tendremos un tema un poquito delicado, aunque fácil de entender. Pecado de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte por los que dice el apóstol Juan que no se pida? Según 1 de Juan 5, 16 y 17. En primer lugar, debemos entender que no se trata de ningún pecado específico. La Biblia no habla de el pecado de muerte, mucho menos habla de los pecados de muerte, sino simplemente de pecado de muerte, no señalando uno o más en específico. La distinción entre pecado de muerte y pecado no de muerte no es que una ofensa sea peor que otra. Toda injusticia es pecado. 1 de Juan 5:17. Con un pecado, sea cual sea, el hombre sin Cristo está destinado a muerte. Romanos 6:23. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, sea cual sea. Al mismo tiempo debemos entender que no hay pecado que no pueda ser perdonado si uno cumple con el plan de Dios, con ese plan que Dios ha establecido para recibir ese perdón. A las personas culpables por la crucifixión del Hijo de Dios, el apóstol Pedro les ofreció el perdón de pecados. Hechos 2:18. Saulo de Tarso era culpable de ser blasfemo, perseguidor de la iglesia e injuriador de cristianos. No obstante, fue salvo por la misericordia de Dios cuando creyó y se arrepintió y fue bautizado. Hechos 22:16, 1 Timoteo 1:13 al 16. Entre los cristianos en Corinto habían personas que habían cometido toda clase de inmoralidad, pero habían sido lavados. 1 Corintios 6, 9 al 11. Algunos creen que esta misericordia de Dios se aplica solamente antes de hacerse cristiano, pero tal idea es totalmente contraria a la enseñanza de la Biblia. En primer lugar, la misma sangre que nos limpia en el bautismo, nos limpia cuando somos cristianos también. Según 1 de Juan 1:7 y capítulo 2, verso 2, esta sangre nos limpia de todo pecado. Y siempre que pecamos, cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Dios, Cristo sigue siendo la propiciación de nuestros pecados aún después de hacernos cristianos. 1 de Juan 2:2 nos limpia de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Aún un cristiano culpable de fornicación, que algunos equivocadamente consideran que es el pecado de muerte, puede ser salvo si aprende a destruir las obras de la carne. Es decir, si se arrepiente. 1 Corintios 5:1 al 5. De hecho, parece que en este caso específico en Corinto, el hermano fornicario se arrepintió como resultado de ser quitado de la comunión de los santos en Corinto. Véase a 2 de Corintios 2, 6 al 11. Por este motivo creo que pecado de muerte es cualquier pecado que practicamos. Podemos orar por un hermano que comete algún pecado y se arrepiente, pero no podemos pedir que Dios perdone a un hermano que persiste en la práctica de algún pecado, sea cual sea. Lo único que podemos hacer en tal caso es tratar de restaurarlo, incluyendo la aplicación de la disciplina bíblica si sigue en el pecado a pesar de nuestros esfuerzos de restaurarlo. 1 de Juan 5:16 es uno de los versículos más difíciles de interpretar en el Nuevo Testamento.
Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. De todas las interpretaciones que han surgido, ninguna parece responder a todas las preguntas concernientes a este versículo. La mejor interpretación se puede encontrar comparando este versículo con lo que sucedió a Ananías y Zafira en Hechos 5, 1 al 10. Véase también a 1 Corintios 11, 30. El pecado de muerte es un pecado deliberado, consciente, continuo y falto de arrepentimiento. Dios ha llamado a sus hijos a la santidad, 1 Pedro 1:16, y Dios los corrige cuando pecan. No somos castigados por nuestros pecados en el sentido de perder la salvación o de estar eternamente separados de Dios. Sin embargo, somos disciplinados porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Primera de Juan 5:16 dice que llega un momento en que Dios ya no puede permitir que un creyente continúe en pecado sin arrepentirse. Cuando se llega a ese punto, Dios puede decidir quitarle la vida al creyente, sí, quitarle la vida, como nosotros le llamamos, cortarlo. Cuando decimos cortarlo, está refiriéndose a darle una muerte prematura a destiempo. Esto lo hace Dios con el creyente que peca de manera obstinada. Es lo que llamamos cortarlo. Aquí la muerte es la muerte física. Estamos hablando de muerte física. Dios a veces purifica su iglesia, quitando a aquellos que deliberadamente lo desobedecen. El apóstol Juan hace una distinción entre el pecado que lleva a la muerte y el pecado que no lleva a la muerte. No todo el que peca en la iglesia se trata de la misma manera, porque no todo el pecado se eleva al nivel del pecado que lleva a la muerte. En Hechos 5, 1 al 10 y 1 Corintios 11, 28 al 32, Dios trató con el pecado intencional y premeditado en la iglesia, quitando la vida física del pecador. Esto es quizás también lo que Pablo quiso decir con la destrucción de la carne en 1 Corintios 5, 5. Juan dice que debemos orar por los cristianos que están en pecado y que Dios escuchará nuestras oraciones. Sin embargo, puede llegar un momento en que Dios decida cortarle la vida a ese creyente debido a un pecado del cual no se arrepiente. Las oraciones por una persona que no quiere cambiar no serán efectivas. Dios es bueno y justo y eventualmente nos hará una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Efesios 5:27. Para alcanzar ese fin, Dios castiga, o mejor dicho, disciplina a sus hijos. Pedimos a Dios que el Señor nos preserve y que nos guarde de la dureza del corazón que nos hace cometer el pecado de muerte. Si todavía hay alguien preguntándose qué es el pecado de muerte, se puede leer en cuanto al pecado de muerte en 1 de Juan 5:16. Pero consideremos el contexto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguien viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Primera de Juan 5, 14 al 17. Este pasaje es una causa de mucho debate. Muchos atribuyen erróneamente el pecado de muerte al pecado imperdonable. Marcos 3, 22 al 30. Mateo 12, 22 al 32. Algunos dicen que hace referencia al pecado que da como resultado la muerte física, como en el caso de Ananías y Zafira, Hechos 5, 1 al 11.
Y otros creen que Juan estuvo haciendo referencia a crímenes civiles por los cuales el ofensor es sentenciado a muerte. Según el dogma erróneo del purgatorio, los católicos argumentan que esto hace referencia a pecados que no pueden ser perdonados después de la muerte. Pero el hecho que haya mucho debate en cuanto a este pasaje no significa que no se pueda saber con seguridad lo que enseña. La muerte a la cual se hace referencia aquí es a la muerte física, la pérdida de la vida. Era un pecado del cual solamente los hijos de Dios podían ser culpables. Se declara específicamente que es el pecado de un hermano. Para llegar a una interpretación correcta se debe tener en cuenta estas consideraciones y aceptarlas. El pecado del cual habla no es algo que se designa hoy como capital. Tales pecados terribles como la idolatría, el homicidio, el adulterio, blasfemia, etcétera, etcétera. Los efectos del mismo son visibles y obvios. Es posible que el que ora distinga por el Espíritu de Dios entre el pecado de muerte y el que no es de muerte. Juan no estuvo haciendo referencia a un pecado específico, entiéndalo, sino a una clase de pecado. Te preguntas otra vez, ¿a qué clase de pecado se refería Juan? Juan escribió mucho en cuanto al pecado en su epístola, así que no hay necesidad de ir a otro libro para encontrar la respuesta. En Primera de Juan aprendemos que todos somos susceptibles al pecado. Primera de Juan 1:8, Romanos 3:23. Pero aunque pecamos, si confesamos nuestros pecados, según Primera de Juan 1:9, mientras demostramos activamente un arrepentimiento después de evaluar nuestra conciencia de un mal comportamiento, Lucas 18:9-14, la sangre de Jesús continúa limpiándonos de todo pecado, Primera de Juan 1:7, y Cristo aboga por nosotros ante el Padre, Primera de Juan 2:1. Sabemos que el Señor perdonará cualquier pecado que el cristiano confiese, Primera de Juan 1:8, pero hay un pecado que el Señor no perdonará, a saber, el pecado de muerte. Por tanto, el pecado de muerte es simplemente un pecado del cual el cristiano rechaza arrepentirse y el cual no quiere confesar y no quiere abandonar. No importa cuán grande o pequeño sea el pecado, si usted persiste y no lo quiere abandonar, no lo quiere confesar, entonces ese pecado para usted es de muerte. Nosotros podemos acercarnos con confianza al Padre en oración, pidiendo cualquier cosa según su voluntad. Primera de Juan 5:14-15. Pero orar a Dios para que perdone a un hermano que no se arrepiente ni confiesa su error es pedir a Dios que haga algo en contra de su propia voluntad. Orar para que Dios perdone a un hermano que no reconoce ni se arrepiente de su pecado no tiene sentido, ya que es como pedir a Dios que perdone a un incrédulo que no se arrepiente, ni es bautizado para la remisión de sus pecados. Hechos 2:38, 22:16. Algo muy importante es que si el pecado es público, entonces se debe admitir el pecado públicamente, aun sea como modo de testimonio. Al responder la pregunta, ¿qué es el pecado de muerte?, les doy la siguiente declaración breve. Este pecado de muerte es una disposición del corazón. Pecado de muerte es aquel pecado grande o pequeño en el cual usted está dispuesto de corazón a continuarlo. Es una perversidad de actitud. Es que usted sabe que lo que está haciendo está malo, pero continúa. También es una indisposición de mente que no reconoce el pecado personal y que rechaza dejarlo. Si usted sabe, conoce la verdad, usted conoce la verdad, pero quiere mantenerse en ese pecado. Y por último, esta actitud de la que le hemos hablado cierra eficazmente la puerta para entrar al cielo. Deja ese pecado que te está llevando a la muerte.
No quieras tú que Dios te corte a destiempo para tu propio bien, para salvar tu alma. No necesariamente debes llegar a esa situación. Arrepiéntete de tu pecado, abandona ese pecado, limpia tu mente y tu corazón y entrégate al Señor. Y si no, ten por seguro que por amor a ti mismo, el Señor puede cortarte, con tal de que tu cuerpo sea entregado al diablo, pero tu alma se salve. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló el pastor Elvin Cepeda.